Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Acción Médica, un programa patrocinado por el Hospital Belga. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante para nuestra sociedad, que es de las enfermedades renales, ya que el día de hoy, 13 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Riñón. Para eso hemos invitado a un nefrólogo del Hospital Belga, que también trabaja en otras instituciones, que es el doctor Remberto Caballero Sanabria. Bienvenido, Remberto, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Fernando, por la invitación para poder hablar con la población sobre las enfermedades renales. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación, Remberto. Quisiera, por favor, que nos cuentes un poquito de tu trayectoria, dónde has estudiado medicina, dónde te has especializado, en qué cursos has hecho, etcétera. Una cosa rapidita para que te conozca la gente que nos está mirando. Bueno, yo he estudiado, soy médico internista, estudié en el Hospital Viedma. Me he formado allá como médico internista. Posteriormente fui a hacer nefrología al Hospital Carlos Arvelo en Venezuela. Allí hice la nefrología 3 años. Actualmente estoy trabajando acá en Cochabamba, en el Hospital Viedma, acá en el Hospital Belga. También trabajo en Cosmil, en algunas otras instituciones también. Muy bien, Remberto, ya estás varios años en la ciudad de Cochabamba, entonces ya sabes cuál es la situación crítica de muchos de los pacientes renales. Hoy vamos a hablar de las enfermedades renales y para empezar hablaremos de ¿cuál es la definición de una enfermedad renal crónica? ¿Cómo la podríamos definir? Bueno, la enfermedad renal crónica es un deterioro progresivo de la función del riñón, ¿no? Que con el tiempo, a medida que vaya progresando este daño del riñón, van apareciendo complicaciones, ¿no? Complicaciones que pueden ser graves en un paciente. Es importante para aclarar a la gente que nos está mirando, Remberto, por favor, 2 cositas. Primero, ¿la enfermedad renal crónica es una enfermedad irreversible? Sí. Esto creo que es importante, ¿no? Sí. Es decir, una vez que el nefrólogo ha diagnosticado la enfermedad renal crónica, es irreversible. Claro que sí, es un deterioro progresivo e irreversible de la función del riñón, con diferencia a una insuficiencia renal aguda que es reversible. Muy bien. ¿Cuáles son las principales causas de enfermedad renal crónica? Porque yo creo que es importante aclarar que no importa qué enfermedad es la que ha provocado el daño en los riñones, siempre van a terminar con una enfermedad renal crónica, es decir, es el denominativo común. Pero ¿cuáles son estas enfermedades que provocan enfermedad renal crónica? Las más comunes. Bueno, las principales causas de enfermedad renal crónica en el mundo son la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial, en nuestro medio la uropatía obstructiva se ha visto, ¿no? en las causas de ingreso de hemodiálisis en nuestro hospital, en el Hospital Viedma. Por ejemplo, hemos tenido una buena cantidad de pacientes con uropatía obstructiva. ¿Más varones o mujeres, Roberto? En ambos casos, ¿no? Porque se ha visto en mujeres, por ejemplo, en mujeres jóvenes, el cáncer cérvico-uterino como una causa frecuente de obstrucción de los riñones que lleva a una enfermedad renal crónica. Y en los varones la hiperplasia prostática obstructiva también es otra causa de enfermedad renal crónica. Exacto, y cuando la enfermedad obstructiva renal es de mucho tiempo,
el daño también es irreversible, ¿no es cierto? Sí, es progresivo y es irreversible. Por eso hay que detectarlos a tiempo. Pero hay otras causas más. ¿Qué causas más podemos decirle a la gente que nos está mirando de enfermedades renales crónicas? Bueno, otras causas de enfermedades renal crónicas tenemos las glomerulopatías, que es otra causa. Después también tenemos algo que es frecuente, la obesidad es otra causa de enfermedad renal crónica, provoca, ¿no?, la nefropatía asociada a la obesidad. Después también tenemos las infecciones urinarias, por ejemplo, podrían ocasionar. Las infecciones urinarias a repetición provocan también un daño renal crónico. También veía con preocupación el otro día, bueno, porque con Remberto somos colegas de la especialidad de nefrología, y me tocaba ver toda una familia que tenían quistes en los riñones. ¿Es frecuente la enfermedad renal quística? Sí, es frecuente. Por lo menos acá en una estadística que hemos hecho en el Hospital Viedma con la doctora Daniela Áviles, en el año 2000, del 2002 al 2025 hemos tenido unos 5 pacientes con poliquistosis renal. Tú mismo lo mencionabas, el Hospital Viedma posiblemente sea uno de los hospitales más importantes en Cochabamba, el principal hospital público, y donde el número de pacientes que se ven, pues ahora con el seguro universal, es increíble, ¿no es cierto? Ustedes tienen muchísimo trabajo en el Hospital Viedma, y obviamente la unidad de hemodiálisis es enorme también, y posiblemente sea la unidad más grande de Cochabamba. Entonces es importante también destacar la labor que hacen nuestros colegas nefrólogos en el Hospital Viedma. Y hablo de hemodiálisis porque es uno de los principales tratamientos, ¿no es cierto, Remberto? Sí, bueno, esa es la modalidad que acá en nuestro país usamos para el tratamiento de la enfermedad renal crónica, y bueno, cada día ingresan por lo menos al Hospital Viedma unos 2 pacientes con esta enfermedad. Es muy frecuente, y nosotros, bueno, ya se llena la unidad de hemodiálisis del Hospital Viedma, entonces nosotros los referimos a las otras unidades de convenio que tiene el hospital. ¿Cuál es la nomenclatura de la enfermedad renal crónica? Esto también creo que es importante, sobre todo para nuestros estudiantes de medicina, que no todo paciente con enfermedad renal crónica directamente va a requerir diálisis, ¿no es cierto, Remberto? Hay varios estadios. ¿Qué nos puedes comentar sobre los diferentes estadios de la enfermedad renal crónica? Aquí en la pantalla tengo un cuadrito que es de las guías KDIGO de la Sociedad Internacional de Nefrología, que está vigente actualmente, y ahí nos habla de los diferentes estadios. Entonces, ¿qué nos puedes comentar de esto, estimado Remberto? Bueno, nosotros lo clasificamos, ¿no?, en 5 grados, ¿no? Tenemos el grado 1, que sería la fase inicial de una enfermedad renal crónica, donde el filtrado glomerular que nosotros sacamos con la creatinina sale más o menos de más de 90 ml por minuto, pero con alguna lesión que se puede observar, ¿no?, pérdida de proteínas o daño estructural a nivel de los riñones, pero conserva el filtrado glomerular mayor a 90. El grado 2, ya cuando el filtrado glomerular cae de 60 a 89, el grado 3, que se clasifica en 2 grados, el grado A, el B, que es donde el filtrado está entre 45 y 59, el grado 3B entre 30 a 44, donde es a partir de ese estadio empieza a aparecer síntomas
en los pacientes algunas complicaciones como la anemia, alteraciones a nivel del metabolismo calcio-fósforo. El paciente empieza ya a tener síntomas urémicos, y el grado 4, donde ya hay un deterioro mayor, donde el filtrado glomerular está entre 15 y 29, y el grado 5, donde ya los pacientes tienen un filtrado de menor a 15 ml por minuto, donde el paciente ya requiere un tratamiento renal sustitutivo. Puede ser tipo hemodiálisis, la diálisis peritoneal, o en su caso, si tiene algún donante, un trasplante renal. Muy bien, Remberto. Esa es la clasificación actual. Quiero rescatar lo que tú estabas diciendo, que es importante entender que los síntomas aparecen a partir del estadio 3B, porque mucha gente nos dice, ¿no?, que siempre que estamos en alguna reunión con otros médicos, colegas, amigos, etcétera, nos dicen qué síntomas puede tener un paciente con enfermedad renal. Y lo preocupante de esto es que en los estadios iniciales, como tú mismo lo has dicho, no hay síntomas. Cuando ya el estadio es avanzado, 3B, 4, recién el paciente empieza a tener síntomas. Tú mismo lo has dicho, anemia, aparece o empeora la hipertensión. Y aquí es donde recién el paciente se hincha, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Entonces, es a partir de ese estadio donde ya el paciente se da cuenta recién que está pasando algo, y es donde recién acuden a los médicos, ¿no? Y eso es justamente lo que nosotros queremos enseñar, ¿no?, a la población, que hay que preguntarse antes, ¿no?, si tus riñones están bien, para ver si tus riñones están. Para eso, hacerse algunas pruebas simples que deberían implementarse, por ejemplo, en los hospitales de primer nivel, de chequearse, por ejemplo, la presión arterial, medirse su índice de masa corporal a los pacientes, medirles. Después también tomarse unos laboratorios, la urea, la creatinina, que nos permiten saber cómo están trabajando los riñones, verificar si tiene algunos factores de riesgo que son frecuentes, como habíamos dicho, la diabetes, la hipertensión, la obesidad. Chequear si tiene esos factores de riesgo que pueden prevenir, ¿no?, llegar a estos estadios avanzados, donde ya muchas veces el tratamiento es solamente tratar las complicaciones y prepararlos para que entren a diálisis. Claro, ese es el drama que nosotros estamos viviendo. Remberto, muy bien lo has dicho, que lamentablemente el paciente, cuando se ve hinchado, se ve débil, se ve pálido, la familia y el paciente reaccionan tardíamente. Llegan al hospital, y esto es lo que yo he visto, bueno, y vemos todos los especialistas en Cochabamba, donde ya el paciente directamente requiere diálisis y ya no hay una opción de poder darle un tratamiento para evitar justamente la diálisis, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que es importante, Remberto, que hablemos también de las 8 reglas de oro, que siempre las pueden encontrar en el internet, pero estas 8 reglas de oro creo que son muy importantes justamente para preservar la salud renal. Entonces yo voy a ir diciendo la regla y tú nos vas comentando qué podría hacer el paciente. La primera regla de oro es mantenerse en forma activa, es decir, el paciente no puede estar sedentario. ¿Qué nos puedes comentar de esta primera regla de oro? Bueno, sí, ¿no? Lo que siempre se recomienda es, ¿no?, tratar de tener un programa de ejercicios físicos, tanto en las personas jóvenes como en las personas mayores, ¿no? Mantener la actividad física. Después también ver un programa de alimentación sana, ¿no? Sí, eso justamente te iba a preguntar. En las reglas de oro nos dicen que hay que evitar el exceso de sal,
que sería otra de las reglas, y la otra es mantener una ingesta de líquidos saludables. Sí. Entonces, lo que nos preguntan los pacientes es, no le puedes decir a un paciente consuma 2 o 3 gramos de sal al día. Eso es difícil, no se puede calcular o no se puede perder el tiempo en eso, ¿no es cierto? No. Pero, ¿qué le dirías a los pacientes en relación al punto de la dieta baja en sal y al punto de la ingesta de líquidos? ¿Cuánto líquido debe consumir un paciente para mantener una buena salud renal? Estamos hablando antes de que los pacientes ya estén con problemas renales o en cualquier persona para cuidar sus riñones. Bueno, con respecto a la ingesta de sal, ¿no? Es variable. El paciente que digamos es hipertenso ya diagnosticado, él por ejemplo tiene que comer con una dieta baja en sal. Les recomiendan más o menos unos 80 miliequivalentes, que eso es, por ejemplo, agarrar la cola de la cuchara, ponerle ahí a la sal y eso, no estar agarrando así con... A discreción, ponerse la sal. Claro, sí. Y bueno, una persona que no es hipertensa, bueno, ser moderado, ¿no? Con el consumo de sal, evitar estarse agregando algunos alimentos que ya tienen sal, ¿no? Es decir, tú recomendarías, Remberto, que un paciente que no es hipertenso, que no le han diagnosticado enfermedades del riñón, pero que sí evite el consumo de sal. O sea, todas las personas deberíamos evitar el exceso de sal. El exceso de sal, sí, eso. En relación a los líquidos, que es la tercera regla, dice mantenga una ingesta adecuada de líquidos. El paciente o la persona que nos está mirando se debe estar preguntando ¿cuánto es lo recomendable para beber de líquidos al día? Y también me preguntan varias veces, y eso te traslado a la pregunta, cuando nos indican beber líquidos, ¿cuánto de agua? ¿Solo agua? ¿O hay otros líquidos? Entonces, ¿qué nos dices? Bueno, lo que se recomienda, ¿no? A una persona que no tenga problemas de los riñones debe consumir por lo menos unos 8 vasos al día, que son 2 litros, ¿no? Al día, distribuidos en todo el día y, bueno, sumados más bien también con sus sopas, con sus sopitas, con algunos otros, con las frutas, todo eso, entonces está recomendado. Todo se puede considerar líquidos, el tecito, el café, la leche, la sopa. Bueno, evitando siempre estos líquidos, por ejemplo, que tienen muchísima azúcar, como son las gaseosas, los refrescos frutales, que también a la larga esos pueden provocarnos una diabetes mellitus tipo 2 y que puede ser que es una causa de enfermedad renal. Muy bien. Hay otra regla que es comer saludable y mantener el peso bajo control. Entonces, no solamente nos referimos a la sal acá, nos referimos a comer saludable. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, lo que se recomienda siempre, todos deberíamos, aunque es un poco difícil. Sobre todo en Cochabamba. En Cochabamba, ¿no? Sí. Consumir más verduras, frutas, granos, carne de vez en cuando, no con exceso. Pollo, pescado, comer esos alimentos y disminuir un poco los carbohidratos, ¿no? Especialmente el azúcar, los panes, el arroz, el fideo, el chuño, todos esos son alimentos que se van a convertir en azúcar y que a la larga pueden provocarnos una diabetes mellitus. Y eso está en relación directamente con el exceso de peso, ¿no es cierto? Con preocupación, el otro día conversábamos del sobrepeso que cada vez es más acentuado en nuestra ciudad y vemos más, es decir, si nosotros comparamos la población de los años 80, 90 con la población ahora de los 2020, encontramos muchísima gente con sobrepeso. Claro, sí, es que ha cambiado, ¿no? El estilo de vida, el estilo de alimentación, ¿no? Actualmente ya por cuestiones de trabajo uno empieza a comer en la calle comida rápida que bueno, nos lleva a la larga, ¿no? A tener sobrepeso, obesidad.
Y esto es muy malo. Entonces, muy malo. hay otra regla que es importante que quiero que nos aclares. Tal vez la recomendación no solo sea para los diabéticos, que es mantener el control regular del nivel de azúcar en la sangre. Es decir, se sabe que la diabetes, que es una enfermedad terriblemente fregada, peligrosa, que se complica a todo nivel, es una de las principales causas de enfermedad renal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le recomendarías a una persona, primero, que no es diabética? ¿Cada cuánto debería controlarse el azúcar? Bueno, en primer lugar, la persona que digamos no se sabe que es diabético, pero que bueno, está sospechando que podría tener, primeramente reconocer, ¿no?, algunos síntomas que son importantes, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona tiene mucha sed, es un signo de que puede estar elevado el azúcar, o que tiene muchas ganas de comer, o que también esté con poliuria, ¿no? Ese es el otro, orinando acá. Orinando mucho. Sí. Muy bien. Y una persona diabética que ya tiene el diagnóstico de diabetes, ¿qué rangos de glicemia debería mantener para, tal vez no digamos evitar, pero sí retrasar ese daño renal causado por la diabetes? Bueno, nosotros tomamos, ¿no?, en cuenta siempre la hemoglobina glucosilada, que es un laboratorio que nos permite conocer más o menos en unos 3 meses cómo están sus niveles de azúcar, si ha hecho picos o no. Las recomendaciones para evitar el daño progresivo de la enfermedad del riñón tienen que ser menos de 6, ¿no? Muy bien, esto es importante, y la glicemia que no esté pues con picos elevados de 180, 200, claro, menos de 130. Que en realidad son asintomáticos estos pacientes, sí, pero que están haciendo un daño terrible a sus órganos, principalmente al riñón. Sí. Otra de las reglas, estimado Remberto, es no fumar. Es decir, la pregunta que te hago es, ¿hay una relación directa entre el tabaco y la enfermedad renal? Sí. El tabaco es uno de los elementos más nefrotóxicos que daña el riñón, ¿no? Hemos podido ver que yo, por ejemplo, acá en Cosmil he tenido unos 2 pacientes que ninguno de ellos no tenía ningún factor de riesgo, militares, todo, pero sí fumaban demasiado, pero perdían proteína por sus riñones, se le ha hecho una biopsia y han salido con una glomerulosclerosis focal cementaria, ¿no? Y además hay una cosa que me llama la atención, es que revisando o hablando con algunos colegas, también el tabaco es uno de los principales factores para el cáncer de vías urinarias, ¿no es cierto? Es un factor de vías. La última regla de oro es no consumir medicamentos sin autorización del médico, no exagerar con los medicamentos de venta libre. Entonces, ¿qué medicamentos son los más importantes? ¿Cuáles dañan el riñón? ¿Cuál es la recomendación que nos harías? Bueno, generalmente las personas, especialmente las personas mayores, ¿no? Las personas mayores cuando tienen algún dolor a nivel de las rodillas, la espalda, se acostumbra a irse a la farmacia y comprarse, ¿no? Y lo que le venden allá son los antiinflamatorios, los famosos antiinflamatorios, diclofenaco, ibuprofenos, meloxicanes. Todos esos antiinflamatorios son nefrotóxicos. Cuando se toman así crónicamente, van a dañar el riñón. Y existe también el daño directo de los riñones por los antiinflamatorios. Sí. Muy bien. Espero que todas estas recomendaciones que estamos dando ayuden mucho a nuestra población. Y bueno, justamente para sensibilizar a las personas, es que la Sociedad Internacional de Nefrología cada año festeja el Día Mundial del Riñón,
que es el segundo jueves de marzo de cada año. Este año cae el 13 de marzo de 2025. Entonces, justamente hablaremos de esto, Remberto, estas celebraciones a nivel mundial, cuál es la iniciativa, qué es lo que se pretende festejando el Día Mundial del Riñón. Bueno, todas las sociedades, ¿no?, de nefrología se organizan justo para este día, hacer distintas actividades, incluso durante todo el mes, hacer distintas actividades, especialmente de promoción y prevención para evitar justamente estas enfermedades renales. Justamente este año el tema es ¿están bien tus riñones? Ese es el tópico de ese año. Todos los años el Día Mundial del Riñón tiene un tópico especial. Sí. Alguna vez ha sido salud renal en mujeres, otra vez salud renal en niños. Sí. Ahora el tópico es ¿están bien tus riñones? Sí. ¿Y eso qué pretende? ¿Qué pretende esa pregunta? ¿Qué quiere despertar en la población esa pregunta? Bueno, en primer lugar es saber, ¿no?, que existe ese riesgo de que uno pueda tener dañados sus riñones y no se dé cuenta. Y bueno, deberían... ¿Qué le recomendarías tú, Remberto, a una persona que va a tu consulta y te dice, doctor, yo me siento bien, pero tengo un familiar que está en diálisis y yo quiero saber cómo están mis riñones? ¿Qué laboratorios y qué estudios de imagen le solicitarías para que sepas cómo está su función renal? Bueno, son laboratorios básicos, no invasivos, que deberían implementarse en los centros de atención primaria, como por ejemplo la creatinina, que nos permite saber el filtrado glomerular. En laboratorios en orina, lo que actualmente se está usando es el coeficiente albúmina-creatinuria, que nos permite saber también el pronóstico de una enfermedad renal crónica. Y bueno, también importante la glicemia, para saber si uno es o no diabético, es lo que recomiendan. Bueno, en estudios de imagen, una ecografía nos va a permitir saber, a veces puede que uno tenga quistes renales, pueda tener alguna dilatación en su riñón, o a veces hay algunas personas que son monorrenos, que han nacido con un solo riñón, ¿no? Todos esos elementos nos permiten saber una ecografía del riñón. Muy bien, como tú mencionabas también el análisis de orina es importante. Un análisis de orina, ¿qué tendría que presentar para decir a este paciente puede tener una alteración en el riñón? Bueno, un examen de orina que a veces se confunde con infecciones urinarias, ¿no? Debería, bueno, algo que es importante, la densidad, que es lo primero que nos permite saber si el riñón puede concentrar o no. Es importante. Después también si hay proteínas en la orina, hay sangre microscópica en la orina, puede ser. Son elementos que nos indican un sedimento activo que nos está indicando que puede haber un daño renal. Perfecto. Creo que hemos intentado abarcar este mundo gigante de las enfermedades renales. Obviamente nos ha faltado mucho. Por ejemplo, ya la última pregunta. ¿Existe la tuberculosis renal en nuestro medio? Me imagino que en un hospital público donde también trabajas, además del belga, que es el Hospital Viedma, se ve tuberculosis renal. ¿Y has tenido casos de pacientes con esta patología que han llegado a diálisis? Sí, hemos tenido en esta estadística que me facilitó la doctora Daniela, por ejemplo, hemos tenido más o menos unos 6 pacientes con
tuberculosis renal, ¿no? La tuberculosis renal la pulmonar, incluso en nuestro medio, es muy frecuente, ¿no? Pacientes que muchas veces han hecho tratamiento para una tuberculosis pulmonar, pero con el tiempo presentan un deterioro de su función renal, le hacen un análisis de sangre y ve hematuria microscópica. Debería solicitarse un cultivo para bacilo de Koch en orina, y muchas veces se hace el diagnóstico de una TBC renal. Muy bien, ya lo último para finalizar, dentro de todo lo que hemos hablado y en las estadísticas que tenemos, también existe una enfermedad que se llama lupus eritematoso, y creo que también es una causa de ingreso de pacientes hemodiálisis. Sí, es una causa muy importante. Puedo decir acá en el Hospital Biema, por lo menos, que hemos tenido muchísimas pacientes jóvenes, especialmente mujeres, con esta causa de enfermedad renal, la nefropatía lítica. Muy bien, Remberto. Bueno, tenemos muchísimo de qué hablar. Vamos a ir invitándote en otras oportunidades junto a otros colegas nefrólogos también. Y nada más, tu despedida, por favor. Gracias nuevamente por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Fernando. Te agradezco mucho por esta invitación, por permitirme, ¿no?, darles esta información, especialmente a la población general, a los estudiantes, que la enfermedad renal crónica es una enfermedad muy importante. Se está convirtiendo para el 2040 más o menos en una principal causa de disminución de años de vida, ¿no? Por eso es importante conocer sobre este tema. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, estimado Remberto. Gracias a ustedes, queridos amigos, queridos estudiantes de medicina, por seguirnos semana a semana con este programa que está hecho para ustedes, para que conozcan más de distintos tópicos de la salud. Hoy hemos hablado de enfermedad renal y del Día Mundial del Riñón, que se festeja este 13 de marzo. El día de hoy es el Día Mundial del Riñón. Gracias por vernos y hasta la siguiente semana con Acción Médica, un programa patrocinado por el Hospital Belga. Chao, chao.